Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa del 20 de mayo del 2025, martes 20 de mayo del 2025. Hoy es un día especial porque por su misericordia no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana. Yo no sé cuántas personas, cuántos de los que me están viendo en este momento o me están escuchando han tenido resistencia, han sentido resistencia. ¿Cuántos han podido perseverar en medio de la resistencia, sea cual sea? Siempre y cuando, siempre digo, que sea conforme a la Escritura, a la palabra de Dios, porque hay veces que nos resistimos a la palabra de Dios cuando no debemos ser así. No debemos ser persistentes resistiendo a la palabra de Dios. Pero sí debemos ser persistentes resistiendo la tentación, la prueba, porque dice en el Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, tendrá la corona de vida, ¿verdad? Así que el título del tema de hoy, persistencia a pesar de la resistencia. Y para eso vamos a hablar acerca de un evento que ocurrió dentro de la Escritura con dos hombres, dos personas. Sus nombres ya mismo lo vamos a hacer saber. Pero primero vamos a Filipenses capítulo 4, verso 9, cuando dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La Biblia nos relata una historia de persistencia, una historia que muestra una persistencia de una persona a pesar de su resistencia. Y ya veremos cuáles fueron las resistencias. Esta historia la encontramos en el libro de Segundo de Reyes. Segundo de Reyes capítulo 2, verso 2. Dice que habla acerca de un evento que también marca el tiempo futuro, como una tipología de lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Y tenemos el arrebatamiento del profeta Elías y la sucesión de Eliseo. Eliseo siendo un discípulo de Elías, pero que Dios lo escoge para que sea líder de los profetas. Y en Primero de Reyes, capítulo 19, verso 16, voy a ponerlo desde el verso 15, vemos la instrucción de parte de Dios hacia Elías. De Elías solamente se conoce que era tisbita. No hay más historia acerca del profeta Elías. Pero vemos aquí en el capítulo 19 de Primero de Reyes la instrucción de parte de Dios hacia Elías para ungir a Eliseo, para que sea profeta en su lugar. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. Esto es a Elías, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías, profeta de Dios, llega a su punto culminante de su carrera como profeta. Luego de una derrota que tuvo o que fue parte
cuando se enfrentó a 850 profetas de Baal y Acera, como se menciona en el capítulo anterior, en el capítulo 18, verso 19, cuando dice: y envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab, rey de Israel. Así que luego de esa derrota que tuvieron, o esa victoria que tuvo Elías frente a los 850 profetas que comían de la mesa de Jezabel, este hombre de fuego, profeta de fuego, huye a Horeb, al monte Horeb, el monte de Dios, y se esconde en una cueva. Pero fíjese qué interesante, él se esconde sin que Dios lo mandara que fuera al monte Horeb. Ni siquiera le dijo Dios: ve al monte mío, a mi monte, al monte de Dios, como se conoce a Horeb. Tiene uno de los encuentros, este profeta, uno de los encuentros más inesperados, por decir el más inesperado para un profeta que acababa de ver descender fuego del cielo y consumir el holocausto, y haber visto la victoria de un solo hombre contra 850 profetas. Elías, el profeta de fuego. ¿Qué tipo de encuentro esperaría que tuviera con Dios este profeta? Uno que fuera explosivo, tal vez con mucho estruendo y efectos de luces celestiales, rayos y relámpagos, pero lamentablemente para Elías, que estaba acostumbrado a eso, no fue así. Cuando leemos en Primero de Reyes, capítulo 19, verso 11 al 13, dice: él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego. Y es aquí porque yo, cuando me presento, porque cuando yo me presento ante las cámaras, ante ustedes en el video, hago un señalamiento, un silbo apacible y delicado, porque pues no me considero un profeta de fuego, sino más bien un siervo que se permite escuchar bajo un silbo apacible la voz de Dios. Y dice: y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Vamos a dejarlo ahí. Aquí vemos a un profeta que tras el viento, un viento poderoso que rompía los montes y quebraba la peña, pero Jehová no estaba ahí. Hubo un terremoto y Jehová tampoco estaba ahí. Hubo un fuego y tampoco estaba ahí. Sin embargo, Jehová se le aparece a este profeta de fuego con un silbo apacible y delicado. Aleluya. Es en ese silbo apacible y delicado que es cuando Dios le determina revelarle su punto culminante de su carrera a Elías. Carrera que tenía con mucho éxito como profeta. Aquí viene el asunto de tener que ungir un rey para Israel. ¿Por qué no?
Esa era la función de los profetas, ungir a los escogidos por Dios para ser rey sobre su pueblo Israel, aunque también sobre reyes de otros pueblos o pueblos de gentiles, como fue en el caso de Siria, cuando dice que ungiera a Hazael como rey de Siria. Así que tenemos a este profeta ungiendo a reyes, pero también debía ungir a quien iba a ser su sucesor como profeta y líder de los profetas. Así que, como parte de su éxito como profeta Elías y siervo de Dios Altísimo, la obediencia. Obedece y parte o procede a buscar a quien, a Jehú, a Hazael como reyes de Israel y rey de Siria, y a Eliseo como profeta sucesor de él. Un dato interesante: Jehú, que viene de la palabra Yehú, porque la J no pertenece al alfabeto hebreo. Yehú significa ya es él, o él es ya. Ya es una abreviación de Jehová o Jehová, que en el nombre hebreo que no se pronuncia por los hebreos es Yod-Hei Bat-Hei, que son las iniciales del nombre de Jehová. Así que tenemos a Jehú como él es ya. Y tenemos también a Hazael o Yazael, a quien Dios ve, o el que percibe a Dios. Fíjense, una persona completamente gentil. Y tenemos a Eliseo o Elisha o Elishua. Dios es mi salud. Dios es mi salvación. Elías pasa frente a Dios, a Eliseo, y lo arropa con su manto. Eliseo, entendiendo lo que acababa de ocurrir, le pide que le dé la oportunidad de despedirse de sus padres para poder seguirlo. Y Elías le responde: ve y vuelve. Elías lo llama a seguirlo, y desde ese momento, desde ese entonces, Eliseo no le perdió el paso, como decimos en Puerto Rico, no le perdió ni pie ni pisada. Luego de viajar por tantos pueblos y reinados o reinos, obedeciendo a la voz de Dios, sucede que Dios determina llevarse a Elías, como dice la Biblia, alzarlo en un torbellino al cielo. Así que nos encontramos a los dos saliendo de un lugar, Gilgal. Me viene a la mente una pregunta: ¿será esa la razón por la que muchos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no procuran arropar con su manto de unción y preparar a otros o a otras como sus sucesores en cada uno de sus ministerios o respectivos ministerios? ¿Será por miedo a ser llevado de este mundo al cielo? Miedo porque porque rápido empiezan a sacar pecho. Aún me queda mucho por hacer en mi vida. Largo camino me resta. Tal vez eso por ese texto que también se encuentra en Reyes, en Primero de Reyes, capítulo 19, verso 7, cuando dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y es aquí cuando estos ministerios o estos ministros o estos hombres de Dios, que porque piensan que le queda largo camino o que le resta mucho camino por recorrer, no preparan a sus sucesores, sabiendo que este ministerio y este evangelio no le pertenece a uno, sino que le pertenece al Dios de los ejércitos de los cielos, a Jehová, Yod-Hei Vav-Hei. Quiero
dejarles saber algo. El ángel de Jehová le dijo a Elías, y se levantó y comió y bebió. Y luego, ¿sabes qué? Estuvo 40 días caminando en dirección hacia el monte de Dios. 40 días nada más. A Horeb. Y es ahí, en ese momento, que Dios le revela que él será sustituido por otro profeta, Eliseo. Y que sería él mismo quien lo ungiría como profeta. No que iba a mandar a otro. Y aquí tenemos a Gilgal. Gilgal, que significa ruta de giro, ruta de cambio, o también quitado el oprobio. Llegó la hora. El mismo que le había dicho, ves a tus padres y sígueme, que vienes tú conmigo, es el mismo que ahora le dice, quédate aquí en Gilgal. Al parecer, Eliseo como que se le olvidó todo ese asunto y el discipulado de obediencia a mi maestro, a quien lo eligió como su discípulo. Pero no titubeó en contestarle a Elías. Le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Aquí vamos a dar un giro, un cambio. A verlo desde el punto de vista de Eliseo a salir de Gilgal. Si tuviéramos la oportunidad de salir del oprobio, de dar un giro, de dar un cambio a nuestro favor, ¿qué harías? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría yo? Yo te puedo decir lo que yo haría. Yo simplemente seguiría esa ruta hacia ese cambio. ¿Te resignarías o saldrías de ese lugar? Fíjese que con esto yo no estoy diciendo que Eliseo fue objeto de oprobio en Gilgal, porque la escritura no lo menciona, pero sí tomó ocasión del nombre del lugar para confrontarlos con esa pregunta. ¿Saldrías o te resignarías? ¿Qué quería Elías de Eliseo? ¿Qué quería probar Elías a Eliseo? Vamos a mantener en mente esa pregunta. Y esto nos mueve entonces a Betel. Partimos de Gilgal a Betel, casa de Dios, lugar de congregación, lugar de confraternización entre los hermanos. Momento en el cual te puedes encontrar con personas y hasta hermanos mismos que con su palabra te llevan a animarte, como también que te llevan a desanimarte o a desalentarte. Mira esta expresión: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Eso fue lo que le dijeron en Betel. O ¿qué harás cuando se te acabe tal o cual bendición? También pudiera ser que tal vez quieran advertirte o darte la noticia de algo que te pudiera suceder o que está a punto de cumplirse o está a punto de sucederte. Tomo el mismo primer ejemplo. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Fue una revelación muy probable. Eran profetas y Eliseo acababa de descender de Gilgal con Elías hacia Betel. Así que tenemos este asunto, revelaciones, el asunto de las revelaciones, si vienen de parte de Dios o no, si son asuntos que solo al Espíritu Santo o el Espíritu Santo revela, porque debe ser así, y no le es revelado a todos, porque también es así, aunque Él puede hacerlo igual. ¿Realmente estaremos preparados espiritualmente como para recibir el Espíritu Santo
o recibir del Espíritu Santo alguna revelación. Podremos darnos cuenta cuando nos habla el Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu, a nuestra alma o a nuestro ser interior. Son preguntas que cada cual debemos hacernos internamente. No tienen que hacerlas públicas, sino internamente, internalizar en esas preguntas. Estoy dándome cuenta o me percibo o me percato de cuando Dios por su Espíritu Santo me habla a mi espíritu, a mi alma, a mi ser, o lo paso por desapercibido. Cada relación, cada intimidad con Dios es personal. Quiero plantearles otra pregunta, añadiéndola a la anterior, que dejaremos también pendiente. ¿Por qué o para qué Elías insistía en que Eliseo se quedara en el lugar y no le siguiera? Fue Elías mismo el que le dijo, ven. Fue el mismo Elías que lo buscó y también le dijo, ve a donde tus padres y vuelve. En otras palabras, sígueme. Por supuesto que Dios le ordenó que buscara a Eliseo y lo ungiera como sucesor. Por si acaso se le ocurre pensar en otra respuesta, Dios le había ordenado a Elías que buscara a Eliseo. Fue Dios quien escogió a Eliseo, no fue Elías. De más está decirle o dejarle saber de la obediencia y la fidelidad del profeta Elías hacia Dios. Así que no se nos meta en nuestra mente o a la cabeza el pensar que pudiese algún tipo de roce entre Elías y Eliseo porque le estaba diciendo quédate aquí, yo voy a seguir. No, tal cosa no está escrito en la Escritura. Por lo que si no está escrito en la Escritura, no cabe especular. Pero sigue la pregunta en pie. ¿Cuál pregunta? ¿Para qué Elías o por qué Elías insistía en que Eliseo se quedara en el lugar cada vez que llegaban y no le siguiera más? Verso 4 del capítulo 21, creo que es. Dice, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora. Segundo de Reyes, disculpen que no le di la cita. Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 4. Y Elías volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y aquí tenemos Jericó. A Jericó se le conocía como la ciudad de la luna o ciudad de las palmeras. Era una ciudad cananea, por lo que adoraban muchos dioses, entre ellos a la luna también, para no dejar de adorar a algo. También por ser una ciudad con un clima tropical, se le conocía como la ciudad de las palmeras. Pero para efectos de la historia bíblica, Jericó fue el segundo obstáculo que Josué, el sucesor de Moisés, en su conquista a la tierra, hacia la tierra prometida, fue Jericó su segundo obstáculo. ¿Y qué sucedió nuevamente? Por segunda ocasión, Elías le vuelve a decir a Eliseo que se quede donde ellos estaban y que no le siguiera más. Dijo, quédate aquí ahora. Yo no sé cuál era la insistencia de Elías. Esa fue la pregunta. Yo me hubiese preguntado ya, ¿y cuál es la insistencia de mi maestro, de este hombre, en que yo me quede en el lugar? Porque él quiere que me quede aquí o allá anteriormente. Si primero, no fue él quien me buscó para que le siguiera a él. Segundo,
la elección y la dirección tuvo que haber venido directa de Dios. Pues Elías no va a hacer nada, conozco a Elías, no va a hacer nada sin que Dios lo dirija. Así que vuelve y le dice: te ruego que te quites, que te quedes aquí. Persistencia. Persistencia. ¿Qué le contesta Eliseo? No. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Si curioso es que por segunda ocasión los hijos de los profetas en cada lugar, en Betel y en Jericó, le dijeran: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Más curioso es el hecho de que Eliseo ya lo sabía. ¿Ya le había advertido Elías a Eliseo acerca de eso? No. ¿Y por qué no? Primero, la Biblia no lo menciona. Y segundo, bueno, ¿y por qué Eliseo mandaba a callar a los hijos de los profetas si ya ambos hubiesen hablado de ese asunto? Aleluya. Persistencia. Iglesia, persistencia. Cada vez que escuchamos la palabra Jericó, nos viene a la memoria esos grandes muros de esa ciudad y la conquista de Josué sobre ella, o que cayeron los muros a la séptima vuelta del pueblo de Israel. Cuando Israel dio ese último día, ese séptimo día, esa séptima vuelta, y cayeron, como dice ese corito de Jericó, y los muros de Jericó, y los israelitas cuando le dieron 7 vueltas a Jericó. ¿Qué no pudiera estar diciendo la circunstancia? Eso está duro, está impenetrable. Quédate. Pero ¿qué nos dice Dios? Sigue, continúa, no me dejes, persiste. Persistencia a pesar de la resistencia. Verso 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ay, 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 ay. Pero qué insistencia la de Elías. Qué insistencia en decir: quédate aquí. La primera vez, miren esto: quédate aquí ahora. En otras palabras, tengo que ir a este lugar, espérame aquí. La segunda vez: quédate aquí ahora. Primero fue: quédate ahora aquí. La segunda vez: quédate aquí ahora. Ya no es una sugerencia, es una orden. Ahora. Y la tercera vez: te ruego que te quedes aquí. Un profeta como Elías, rogándole a su discípulo, el que al buscarlo y Eliseo pedirle permiso para despedirse, ¿verdad?, con el respeto que él le tenía a Elías, despedirse de sus padres, y Elías le responde: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Él le dice: te ruego que te quedes aquí. Y aquí pasamos al Jordán. El Jordán significa el que desciende. Qué irónico, ¿no? El que desciende. Verso 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. 50 varones de los hijos de los profetas. Ahora es que esto se va a poner bueno. Y ahora es que quiero que me presten toda su atención. Esta vez no se le acercaron los hijos de los profetas a Eliseo para decirle que Dios le iba a quitar a Elías de sobre él.
Ahora 50 varones de los hijos de los profetas se pararon frente a ellos, pero retirados a lo lejos. Aquí algunos comparan este texto o este verso 7 con circunstancias como personas que de lejos tienen que ver lo que Dios hace con uno, o que también procurando especular sobre su bendición o sobre tu bendición o sobre mi bendición, se van de lejos para no ser vistos mientras especulan el uno con el otro acerca de eso que va a ocurrir. Oigan, mencionen porque pueden haber muchas especulaciones. Ahora bien, quiero mostrarle algo que me llamó la atención de este verso 7. Las veces anteriores se mencionan que los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo, nada más. Pero en esta ocasión se hace mención de 50 profetas o 50 varones de los hijos de los profetas. Un número específico para un evento específico y sin igual. ¡Wow! Cuando la escritura menciona números en la escritura, tiene un significado, porque los números representan algo en las escrituras. Y para eso tenemos que ir entonces al Shavuot. Permítame. El Shavuot es la celebración judía conmemorando el momento en que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, que luego se los dio al pueblo cuando salieron de Egipto. O sea, en la Pascua, luego de la Pascua. En el griego se le conoce como el día quincuagésimo, el día 50 o Pentecostés. Desde ese momento, o desde el momento de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hasta el día en que el Espíritu Santo descendió sobre esos 120 en el aposento alto, surgieron 50 días. Cuando vamos a Hechos capítulo 2, verso 1 a 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo como un estruendo, como de viento recio que soplaba. Viene. 40 días fueron los que Jesús estuvo revelándoles a muchos, luego de que de su resurrección, cuando dice en Hechos capítulo 1, verso 3, y 10 días estuvieron los discípulos esperando la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Cuando llegó el día de Pentecostés, 50. Volvamos al verso 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. 50 varones de los profetas. Dios es perfecto, mis amados. Persistencia es lo que nos está diciendo el Señor. Persiste, no te quites. Te ruego que no te quites. Cuando Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, lo que le está diciendo es, te ruego que no te quites. No te quites, iglesia. Mantén tu mirada en Jesucristo. Quédate junto a Él. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los 120 no se quitaron cuando estaban en el aposento alto. Vieron al Señor ascender. Y justamente viendo ellos al Señor ascender, ascendieron al aposento alto y allí se quedaron hasta que llegó Shavuot, Pentecostés. Aleluya. Estaban todos juntos, unánimes, juntos. Primera de Reyes capítulo 2, verso 7. Segunda de Reyes capítulo 2, verso 7. Y ellos dos se pararon junto al
Jordán. Uf. Aunque no sepas cuándo será el momento de tu bendición, que creas que está lejos de llegar a ti esa bendición, persiste a pesar de la resistencia. Persiste, no te quites. Te ruego que no te quites. Cuando escuche, te ruego que te quedes aquí. No. Te ruego que no te quites. Por la fe, Moisés dejó Egipto, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos capítulo 11, verso 27, para el que lo quiere buscar. Pero vamos al verso 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló. Lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. ¿Sabía Elías lo que Eliseo deseaba? Aquí voy a dar rienda un poco a la especulación. Pero mejor no. Vamos a quitarnos la especulación. No. Dios conoce cada corazón, cada pensamiento, cada intención. Elías tomó su manto, su cobertura, con lo que lo cubrió para elegirlo como su sucesor, como profeta. Lo dobla para provocar un milagro, dividir las aguas del Jordán cuando la golpeara con el mismo manto. Él podía simplemente golpearlo con su manto, sacar su manto y simple golpearlo, simplemente. Pero lo dobló y doblándolo, golpeó el Jordán. Isaías capítulo 43, verso 2. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Me da la impresión de que en todo lo que Elías estuvo haciendo, tenía su propósito en Eliseo. Eliseo no titubeó en ningún momento en obedecer la voz de Dios y preparar a su sucesor Eliseo. Perdóname, Elías no titubeó. No titubeó en ningún momento en obedecer a la voz de Dios cuando le dijo, ve y unge a Eliseo como tu sucesor. Y prepáralo para el momento que le va a tocar como profeta. Aquí voy a hablar algo que a mí me tocó mucho, por lo cual es por la razón por la que yo hago estos videos, porque todo lo que yo escribo de temas de estudios bíblicos, predicaciones, charlas, reflexiones, porque el Señor me las da en ese momento y yo las escribo rápido, yo quiero dárselas a todos. Y con esto voy a hablar acerca de algo que ocurre en muchos ministerios o en muchos ministros, y que ruego al Señor de que desistan de eso. Hay una artesanía rusa que se le llama la matrioshka. Eso es una muñequita de madera en forma ovalada, o más bien puede ser ovalada, normalmente es ovalada, pero que es una muñequita que está pintada en un pedazo de madera ovalado. Lo peculiar de esta artesanía es que le llaman matrioshka porque son varias muñequitas que están una dentro de la otra, pero que son idénticamente pintadas. Son sus mismos detalles. El único detallito es que una es más pequeña que la otra, o una es más grande que la otra. Yo no sé cuántos líderes basan sus lideratos en este síndrome, le llamo yo, de la matrioshka.
muchos, si no les queda más opción, entrenan, disipulan a otros, pero procurando que no lleguen a aprender al punto de ser iguales a ellos, ni mucho menos que les sobrepasen a ellos. Yo le llamo a esa conducta el síndrome de la matriushka. Pero este no era el caso de Elías. Ya Dios le había dado la consigna, la orden de ungir y preparar a su sucesor, lo cual eso es lo que está haciendo Elías. Todo lo que ocurre en el capítulo 2 es la preparación de Eliseo como sucesor de Elías. Dice, verso 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Pide lo que quieras que haga por ti. Mira la respuesta de Eliseo. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué hubiésemos pedido nosotros si nuestro maestro, nuestro tutor, mentor, como se le conoce también en algunos casos, para no mencionar la palabra maestro, porque a veces eso también le causa un poquito de comezón en el oído? ¿Qué les responderíamos? ¿Qué hubiésemos pedido? La Biblia que usaba, porque tiene muchos escritos, muchas marcas en la Biblia, o el bolso o el cinto que tenía, la casa, el auto, la herencia. ¿Qué hubiésemos pedido? Cuando vemos que Eliseo pidió de Elías una doble porción de su espíritu, se nos puede ocurrir pensar que era un tanto ambicioso. Ah, caramba, ahora sí, te quiere ser mayor que Elías. O que tal vez quiso pasarse de listo al ver cómo Elías dividió el Jordán en dos. Lo cierto es que Eliseo era un buen discípulo. Él era bien observador de su maestro, pero sobre todo, Eliseo era conocedor de la Escritura. Para eso tenemos que ir al libro de Deuteronomio, capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, verso 17. Para poder entender esto. Dice, y he aquí, él le atribuye faltas que no dan de qué hablar, diciendo, no he hallado, perdóname, me fui al 22. 21, verso 17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. De él es el derecho de la primogenitura. Dice, para darle el doble de lo que le corresponda. En la ley mosaica, el primogénito tenía derecho sobre los demás. Un derecho a tomar una doble porción de la herencia. Eliseo conocía muy bien eso. Existían muchos hijos de profetas. Se lo encontró en Gilgal, se lo encontró en Betel, se lo encontró en el Jordán. Así que existían muchos hijos de profetas, aunque él fue el ungido por Elías. Una relación no tan solo de maestro a discípulo, sino de padre a hijo. Le estaría Elías dándole unos, se dicen en el americano, dice unos hints, o una clave o una señal a Eliseo, doblando su manto para golpear el Jordán.
Esto nos lleva nuevamente, y vayamos al capítulo 2 del segundo de Reyes, verso 10, que dice: él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Ahora sí que se le metió una presión a Eliseo. ¿Qué presión se le tuvo que haber metido a Eliseo entre cuero y carne? No perder de vista a su maestro, a su padre espiritual, a Elías. ¿Qué lección más fuerte de persistencia le estuvo enseñando Elías a Eliseo? ¿Qué enseñanza tan fuerte, qué lección tan fuerte se nos está enseñando en el día de hoy a tener persistencia en medio de la resistencia? Veamos, desde el momento que Elías supo que Dios lo levantaría y lo llevaría en un torbellino, estuvo diciendo al Eliseo que no le siguiera, que se quedara en el lugar. Pero ¿realmente era eso lo que le estaba diciendo Elías? Quédate. Sonaba como una contradicción a lo que Eliseo vivió estando con Elías. En otras palabras, si te quedas, te vas a perder de gran bendición. O sea, ese quédate aquí no era otra cosa sino que no te quedes aquí, que no te Así que recopilemos todo. Vamos a recoger y vamos a recopilar todo. Eliseo no estaba siendo imprudente al contradecir a Elías diciéndole: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él no estaba siendo un imprudente al contradecirlo. Eliseo era fiel a Elías. Él era fiel a Dios y anhelaba continuar el legado de profeta que Elías llevaba por todos lados. Todo esto muy a pesar de la apostasía y de la idolatría que les rodeaba a ellos por parte del pueblo de Israel. Veía a Elías como un padre. Dios conocía el corazón de Eliseo y su fidelidad no tan solo a Elías, sino al Dios de Elías, a Dios mismo. A pesar de las fuertes falsas doctrinas y moralidad, esa moralidad distorsionada por parte de los reyes, ese rey Acab, y por parte de los pueblos. Cuando leemos en el Salmo 91, verso 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo, al manto, al talit del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. De modo que ese quédate aquí de Elías para Eliseo era: no te quedes aquí. Si vamos a los versos 13 y 14, alzó luego el manto de Elías y golpeó las aguas. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Al probar golpear Eliseo las aguas del Jordán con el manto de Elías, ¿dudó Eliseo de las palabras de Elías? En lo absoluto, en lo absoluto. Tanto en Gilgal como en Betel y también en Jericó, Elías procuró que todos supieran quién sería o quién iba a ser su sucesor y por consiguiente líder de todos los profetas. Y los hijos de los profetas lo sabían y lo estaban observando. Eliseo no le perdió, como decimos aquí en Puerto Rico, ni pie ni pisar. Estuvo atento a todo movimiento de Elías. Pero si no lograba ver cuando Elías fuere alzado, todo por cuanto luchó
no le sería dado a Eliseo. Lo iba a perder. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Apocalipsis capítulo 2 verso 10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Te pregunto, ¿tienes fe en que recibirás la bendición que Dios tiene para con tu vida? Puesto los ojos en Jesús. Aún así, quedó una última enseñanza, aunque ya Elías había sido alzado. De la misma manera que Elías había golpeado las aguas del Jordán, asimismo hizo Eliseo, cuando se lee en el verso 14. Mira cómo lo dice en Efesios capítulo 5 verso 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya que recibimos la bendición más grande de todo creyente en Jesucristo, esa bendición, el Espíritu Santo, como se menciona en Hechos capítulo 1 verso 8, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como se menciona en Efesios capítulo 1 verso 3. ¿Qué entonces nos toca hacer a nosotros? ¿Qué te toca a ti, querido hermano y hermana? Toma tu manto y golpea del mismo modo las aguas. Filipenses capítulo 4 verso 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Iglesia, la lección de hoy es que tenemos que ser persistentes a pesar de la resistencia. Este mundo está ofreciendo una resistencia y cada vez más la resistencia va a darse a lugar en tu vida, en la vida de cada creyente. Compartía yo ayer un post acerca de un mensaje que dio un hombre que es conocido por ser el sumo pontífice o el vicario de Cristo, la cual eso es una completa blasfemia a Dios. Y este hombre, en su primer discurso, porque es un discurso, dijo que él tenía un mandato de reducir a las iglesias cristianas no católicas. Oigan, eso es unas palabras de peso mayor. ¿Cómo una persona va a pretender reducir a iglesias cristianas no católicas, aún por el mandato de quién? Siendo él la máxima autoridad religiosa en el mundo. Autoridad dada por quién. Pero ¿quién le mandó o quiénes fueron los que le mandaron a reducir a las iglesias cristianas no católicas? Porque así fue que lo dijo. Mucho ojo, iglesia. Persistencia a pesar de la resistencia. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero si acaso eso te es poco, la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque ella es la iglesia del Cordero, la iglesia de Jesucristo. Y más te vale que como iglesia procures vivir la vida bajo la palabra de Dios, bajo la Escritura. Porque llegará el momento, como está pasando en muchos pueblos, en muchas ciudades, en muchos países, en el cual no se le es permitido tener una Biblia ni en físico, ni tampoco en tu celular.
Y el momento en que tú abras tu celular, una aplicación de la Biblia, las autoridades llegan a la puerta de tu casa y te arrestan. ¿Dónde es eso? Búscalo en las redes, en las noticias. Puedes buscar en Puertas Abiertas o Open Doors y verás todo lo que ellos mencionan como noticias que no se menciona en las noticias regulares. Estamos viviendo un tiempo decisivo, iglesia. Un tiempo, proféticamente hablando, tiempo decisivo, tiempo peligroso, tiempo que aquí en Occidente tal vez no tan con tanta insistencia, aunque en algunos lugares sí, como por ejemplo en el país vecino de nosotros, al lado de República Dominicana, Haití, que comparten ese mismo terreno, esa misma isla. Están siendo masacrados los cristianos, comunidades cristianas. Persistencia a pesar de la resistencia. Persiste, iglesia. Persiste en la palabra, en la escritura. Aún un poquito, como le dijo el ángel acerca de la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Iglesia, persistencia a pesar de la resistencia. Voy a terminar con este verso. Filipenses capítulo 4, verso del 6 al 9. Del 5. Vuestra gentileza. Voy desde el 4. Regocijaos en el Señor siempre. Iglesia, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Y que el Señor añada gracia sobre gracia a su vida. Amén. Amén.